bienvenida a esta segunda jornada del Simposio Nacional de Filosofía Feminista del Lenguaje. En primer lugar, vamos a presentar a Angelina Usín Ollero. Ella es doctora en Ciencias Sociales y magíster en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad París 8. Es coordinadora académica en la de Derechos impartida conjuntamente por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se ha dedicado ampliamente al estudio y difusión del feminismo y de mujeres filósofas. Es autora de diversos libros, entre ellos Algunos verbos que debemos conjugar para habitar el mundo, Genealogía del recuerdo, El no lugar en la desaparición forzada de personas e Introducción al pensamiento de Alain Badiou. El último es Mujeres espaciales 2. Angelina nos va a presentar su trabajo que se denomina La invención de los commodities emocionales en el lenguaje del consumo del capitalismo actual. Adelante, Angelina, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones porque ya este es el segundo y realmente sostener en el tiempo todo este esfuerzo y esta iniciativa no es menor en la coyuntura actual. Yo escribí algo porque son 30 minutos de exposición y después 10-15 minutos para preguntas, debate, intercambio, pero voy a ir intercalando un poco entre lo que voy leyendo y comentando. Efectivamente me he dedicado estos últimos años a profundizar en el pensamiento y la obra de filósofas contemporáneas. Encontré muchos puntos en común, entre ellas, más allá de que hay, por supuesto, diferencias entre Martha Nussbaum, Chantal Mouffe, Eva Illouz, que es de quien voy a hablar hoy, pero todas tienen en común que prestan mucha atención a las emociones, a los afectos, a los sentimientos, sobre todo en la ética y en la política. Este es diría un eje transversal, podría seguir nombrando otras, pero en síntesis ellas son a las que más hago referencia, bueno, Judith Butler, Silvia Federici. Entonces me parecía muy importante traer a este segundo simposio el aporte que hace Eva Illouz con conceptos, si se quiere, novedosos. De hecho, este neologismo de commodities y de el capitalismo emocional que ella va trabajando en su obra, su formación, digamos, de base, de grado, es la sociología, muy influenciada por la Escuela de Frankfurt, y podríamos afirmar que ella hace una lectura feminista de los aportes de los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Así que voy a ir leyendo y comentando esto. Ustedes díganme después si me extiendo en el tiempo porque me perdí un poco con el inicio, con el horario del inicio. En la historia de las ideas generalmente subyace una oposición entre razón y sentimientos, salvo honradas excepciones que colocan en el centro de la escena social y política a la sentimentalidad propia de las relaciones intersubjetivas. El peso de la razón y la racionalidad fue ganando terreno a lo largo del tiempo. El animal racional fue el eje de un antropocentrismo que se renovaba conforme a los avatares de la marcha, de esos extensos bloques epocales a los que nos tenía acostumbrados el relato escolar del pasado. Los sentimientos, los afectos y las emociones, clasificaciones y caracterizaciones mediante, no han tenido buena prensa, especialmente en la modernidad. Cualquier campo disciplinar o actividad bien valorada debía ser racional y aún actualmente los conocimientos deben procurar prescindir de inclinaciones afectivas para lograr respeto y verdadera consideración. Fueron, lo son todavía, considerados las mujeres y los sectores marginales quienes están dominados
por su vínculo emocional con el entorno. Por eso no maduran ni tampoco pueden ser sujetos autónomos con las consecuencias que ello trae aparejado. Es decir, una puede ver a lo largo de la historia de la filosofía, la historia de las ideas, que los sentimientos, los afectos, las emociones han sido un signo de debilidad, de inmadurez, y bueno, en eso las mujeres estábamos ahí, ¿no? En ese lado de la clasificación. Las parejas del poder siempre muestran el rostro masculino cuando se enuncia la famosa frase: detrás de un gran hombre camina una mujer. Queremos afirmar que detrás se esconde el poder femenino, el sentimiento detrás de la racionalidad. Refrán que deberemos de construir. Ahora son las emociones las que cobran una centralidad, en algunos casos preocupante, porque la posibilidad de acceder racionalmente a la comprensión de cualquier contexto resulta insuficiente a la hora de dar cuenta los acontecimientos actuales. El avance de las nuevas derechas, la renovación de movimientos fascistas o neonazis, la xenofobia en todas sus expresiones, el ascenso de jefes de Estado tecnocráticos alejados del bien común, por citar algunos ejemplos. Tenemos muchas cajas de herramientas para interpretar el sentido y sinsentido al que arribaron los últimos debates presidenciales, tanto en el sur como en el norte. La pregunta es: ¿cómo es posible que un candidato de ciertas características indeseables acceda al poder por medio del voto? En esta dirección, la socióloga Eva Illouz dedica gran parte de su investigación a lo que ha denominado los commodities emocionales, o el neologismo emodities, en el surgimiento del Homo sentimentalis. Asegura que en la teoría sociológica moderna no se consolidó una teoría de las emociones, pero existen numerosas referencias a la angustia, al amor, la competitividad, la indiferencia, la culpa, el odio, la envidia, etc. Aquí hacemos la salvedad de que aquello que se diferenciaba entre vicios y virtudes, hoy se piensa como emociones. El miedo, por ejemplo, la angustia, como una emoción, lo cual también hace ver la diferencia con lo que Heidegger, por ejemplo, llamaba los temples de ánimo o estados de ánimo. Bueno, hoy se piensa como emociones. Y en el caso de Illouz, como estas emodities que son presentadas como mercancías. Hay un mercado emocional. Que sea un mercado significa que se compran. Se compran no solo en el sentido de ir y comprar en determinado lugar una emoción, sino comprarla simbólicamente, adquirirla como algo ya sea positivo o negativo en nuestras vidas. Illouz afirma que el capitalismo construyó una cultura emocional muy especializada que hace posible un orden específico en la organización social capitalista. La edad de oro del capitalismo, comprendida entre 1880 y 1920, en la que se estableció un sistema fabril que se expresó en las organizaciones burocráticas de la producción, es el momento de surgimiento de lo que ella denomina literatura de consejos, que junto al cine, por supuesto ella está haciendo referencia a Hollywood, conformaron una industria cultural para la creación y elaboración de normas emocionales. Las emociones son investigadas principalmente por la psicología en la década de los años 60, la psicología positiva, que ella en alguno de sus textos denomina la psicología popular, para un futuro contexto de aplicación y utilización en el que ellas nos dominan. El ejemplo de la construcción imaginaria del parásito para provocar asco o del tumor cancerígeno
para provocar la necesidad de extirpar el mal en una sociedad. Una emocionalidad cargada de símbolos que hoy podemos advertir en discursos de campaña electoral o conferencias de prensa, en la gestualidad de algunos dirigentes o la vehemencia de legisladores en discusiones sobre leyes o eliminación de programas y proyectos estatales. Las emodities se sitúan en el mercado emocional, se venden junto a estilos de vida y se suman a estéticas políticas. El presidente no mintió, dijo lo que iba a hacer, no oculta su enojo o su desprecio, es sincero, se muestra tal cual es, sin disimulo. Son algunas de las emociones que acompañan la decisión de votar o apoyar un gobierno bajo la luz de la esperanza al final del túnel. Es así como el acceso de un análisis racional de esta coyuntura política que desprecia lo político es cada vez más difícil. El amor ya no vence al odio y la sinfonía de un sentimiento fue aparentemente derrotada por las emociones que llevan a fingir demencia. Que también es cierto que cada momento, cada época tiene sus muletillas, ¿no? Hasta hace un tiempo se usaba mucho decir y nada cuando se hablaba, es decir, todo el tiempo escuchábamos mientras alguien hablaba decir y nada, como conclusión a una oración, a una frase, era eso. Y hoy esta cuestión de fingir demencia marca mucho nuestra época, creo que también habría que deconstruir ahí por qué hay que fingir demencia, ¿no? Eva Illouz confirma lo que sospechábamos en la incursión por la teoría política moderna. Hay un nuevo giro maquiavélico, es decir, en este giro afectivo ella define un nuevo giro que le llama maquiavélico. Maquiavelo, esto es textual de ella, sostenía que el éxito y la conducta públicos debían mantenerse al margen de la virtud y la moralidad privadas, y que el buen líder debía saber cómo calcular sus movimientos y manipular su persona de manera tal de parecer generoso, honesto y compasivo, al tiempo que era ahorrativo, astuto y cruel. Maquiavelo fue tal vez el primero que formuló la esencia de la personalidad moderna, su capacidad de división entre los ámbitos de acción privado y público, de distinguir y separar la moralidad del propio interés y de ir y venir de uno a otro. Maquiavelo describe la figura del príncipe que no logra aprobación moral, pero se considera hábil en la conducción de los asuntos comunes. En el presente, concluye Illouz, las fantasías nunca fueron tan abundantes y desconectadas con la realidad, integradas a su vez al mundo hiperracional de la información del mercado. Bueno, ella también hace referencia a cómo estos ejes, la literatura de consejos que deviene en la autoayuda, en el discurso de la autoayuda, esta psicología positiva que también hoy la podemos ver a través de una serie de instrucciones y de instructivos de cómo vivir, cómo ser feliz, ya la abundante narrativa de la meritocracia, ¿no? Es decir, cómo alguien con muchísimo esfuerzo, sacrificio puede salir adelante, y de quienes no pudieron hacer ese esfuerzo, la denominada cultura del trabajo, por ejemplo, que se habla tanto aquí en Argentina desde algunos sectores, llevan a esta necesidad de cultivar emociones, ya sean negativas o positivas, que hacen a el éxito, sobre todo. Ella también en sus libros analiza el discurso empresarial, cómo se fue instalando el discurso empresarial a través de las políticas neoliberales que también devienen en las nuevas derechas, ¿no?
y cómo eso afecta principalmente a determinados sectores que tienen que ver con las mujeres, sectores marginales, la población afrodescendiente en Estados Unidos, los inmigrantes. Bueno, hace toda una serie de análisis que son muy interesantes, y a mí me parece que en este momento, cuando ella habla, por ejemplo, del asco, del miedo, de la vergüenza, como emociones que se van instalando a través de técnicas comunicacionales que se ven reforzadas en las redes sociales y también ahora por obra y arte de la inteligencia artificial. No porque estemos pensando la inteligencia artificial como una herramienta negativa, sino por el contexto de utilización que se da de la inteligencia artificial. Bueno, un poco quería comentar eso, hablar también de cómo ella ve en Estados Unidos, sobre todo, este auge que ha habido de las autobiografías de mujeres famosas, actrices, cantantes, artistas en general, algunas políticas, que también generan una cultura emocional a partir del trauma, es decir, de infancias, adolescencias, donde pasaron por muchas privaciones, sufrimientos, pero lograron triunfar, sobre todo lograron triunfar económicamente, y cómo eso forma parte de las commodities que están, digamos, a la orden del día actualmente. Bueno, quedo entonces a la espera de preguntas, comentarios, intercambios. Muchas gracias, Angelina. Bueno, preguntas, aportes, abrimos el espacio. Andrés. Hola, Angelina, ¿cómo estás? Bien, Andrés. Lo que quería preguntarte es algo relacionado con el marco general de la investigación. Aquí se asume que las mujeres son más emocionales, o es un supuesto de tipo cultural. Digamos, ¿cómo se hace el puente entre esto de la emocionalidad y lo femenino? Bueno, en el caso de Deleuze en particular, y después en general, digamos, el emotivismo, que es una corriente filosófica que tiene su origen en el empirismo moderno, en aquel debate sobre todo del siglo XVIII, ¿no? El emotivismo deviene en esta cuestión de que solamente nosotros podemos reconocer la humanidad del otro en la medida en que tengamos emociones positivas hacia el otro. Entonces hay ahí una división de aguas respecto de cuáles emociones son positivas y cuáles emociones son negativas. Y las mujeres en general, y lo podemos ver hoy, por ejemplo, esto corre por mi cuenta, en el debate que tiene Donald Trump con Kamala Harris, esta subestimación de la mujer a través de que hay emociones femeninas que no tienen el mismo estatus que puede tener un varón que se supone más autocontrolado a la hora de gobernar o a la hora de administrar un Estado. Entonces, si bien hoy las emociones ocupan un lugar preponderante en la fase del capitalismo actual, quedan estos resabios de que si bien los varones se emocionan, y está permitido que se emocionen, que tal vez en otros momentos de la historia no, pero que las emociones en las mujeres siguen manifestando un estado de incapacidad en los términos de autocontrol emocional. Es decir, bueno, lo voy a decir en lunfardo, digamos, las locas, ¿no? Siempre la mujer queda todavía en ese lugar de alguien que no sabe
ubicarse, controlarse en ese espectro de las emociones. Y lo podemos ver no solo en Estados Unidos, lo pudimos ver en Brasil con Bolsonaro, lo podemos ver aquí con Milei, es decir, estos mensajes políticos, electorales, que desprecian la política, pero están en un lugar de lo político, donde la mujer sigue estando en un lugar de inferioridad. En este caso, ubicándola en el campo del capitalismo emocional, como llama Eva y Luz, siguen estando en ese lugar. Es decir, no es la oposición entre razón y sentimiento, como nosotros podríamos ver en la obra de los racionalistas modernos o de los positivistas del siglo XIX, es decir, hay una razón que se opone al sentimiento, sino que hoy todo es emocional, pero también ahí hay emociones correctas y emociones incorrectas, ¿no? No recuerdo exactamente el término que usa Trump cuando se refiere a Harris, pero es esta cuestión de decir que ella es una mujer que está desquiciada. Él le dice desquiciada, porque ella se ríe mucho, es una mujer que se presenta muy activa, muy propositiva, entonces para él es una mujer desquiciada. Además de decir que se hace la negra para ganar las elecciones. Es decir, cualquier análisis que podamos hacer de ese discurso, podemos ver claramente que en el caso de Trump, las emociones femeninas siguen estando en un lugar indeseable, mientras que un varón que se emociona tiene un control de la emoción, si se quiere, con fuerza, con ímpetu, pero que es preferible a la emoción de las mujeres. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Eliana? Me pareció entender que al principio dijiste que habría que preguntarse, o que podríamos preguntar, cómo puede ser que un líder como Milei o como Trump hayan ganado la elección, y así comenzó la charla sobre la postura de Eva y Luz. Ahora, pregunto, tenemos que entender entonces que a partir de, creo que vos dijiste 1890, 1920, empiezan a venderse las emociones como commodities, y que esta progresión de las emociones hacen que hoy tengan un rol fundamental, y esa sería la razón por la cual candidatos como estos son posibles, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente, si entendí bien eso, mi pregunta es la siguiente. Entonces, en el caso de Milei, vamos a decir, vamos a dejarlo atrás, pero de Milei se le nota constantemente un desborde en las emociones. Ahora, lo que vos querés decir, según esta autora, es que en el hombre, incluso los desbordes de las emociones son un rasgo positivo, y en las mujeres es un rasgo negativo. Aunque no haya desborde, las emociones son un rasgo negativo, las constituyen en un sujeto más débil, quizás, o algo así. En cambio, en el hombre lo fortalece. Sí, es decir, hoy el campo de lo social, de lo político, de lo que antes se denominaba, se seguirá denominando industria cultural, lo que plantea la autora es que en algún momento estuvo dominado por una racionalidad científica, una racionalidad tecnológica, pero que hoy está dominado por las emociones, ¿no? Y esas emociones no es que hombres y mujeres compartimos el mismo estatus emocional. Pensemos que durante mucho tiempo la racionalidad en la mujer
era algo que no se reconocía. Por eso, si pensamos en las historias de la ciencia, historias de la filosofía, historia del arte, etc., cualquier libro de historia que podamos tomar figuran en los índices hombres. ¿Cuántas mujeres, si nosotros hemos estudiado una carrera universitaria en distintos niveles, cuántas mujeres aparecían en los programas de estudio, los proyectos de investigación? Seguramente ahora sí, en los últimos años podemos ver eso, pero sigue estando esta ausencia de las mujeres. Mucho tiene que ver con que no había un reconocimiento por parte de la academia acerca del aporte que hacía la mujer en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en general. Hace poco, me desvío 5 segundos del tema, pero hace poco me decía una pianista que cuántas directoras de orquesta son conocidas en el mundo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, hoy, si bien el campo de lo político, de lo social, de lo empresarial, está más orientado hacia las emociones, hasta podríamos decir una educación emocional, también las mujeres, cuando expresan emociones, siguen siendo atacadas o siguen siendo subestimadas. Es decir, lo mismo que puede decir un Donald Trump o un Jair Bolsonaro o un Javier Milei, en el tono, en la gestualidad, si lo dice una mujer, obviamente ella va a quedar en el lugar de alguien que es una loca, es una psicópata. No nos olvidemos que, por ejemplo, a Cristina Fernández, desde el comienzo de su primer gobierno se decía que era bipolar, y que esa bipolaridad de Cristina generaba la grieta en nuestra sociedad. Entonces eso también tiene que ver. Una mujer en el poder que habla y gesticula de determinada manera no es algo que se acepta. Aun cuando hoy la hegemonía no tiene que ver con lo racional, sino con lo emocional. Aún ahí también las mujeres, o lo femenino suele quedar en un lugar de descarte, digamos, ¿no? o de subestimación. Bueno, te agradecemos mucho, Angelina, por tu interesante propuesta. Te damos este aplauso. Gracias. Muchas gracias.